hasta seguir compartiendo con ustedes sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, basados en toda la confianza del Padre Jean Claude, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, al menos en una buena parte de su vida. Por lo tanto, tenemos uno de estos testimonios que son como fuentes, ¿no? Porque son los que conocieron a Santa Margarita y de los primeros como testimonios, que son los más valiosos, porque estuvieron cerquita del momento, ¿verdad? Las apariciones. Imagínense conocer a Santa Margarita, pues qué gracia tan grande dirigirla espiritualmente. Vamos a ofrecer este momento de reflexión al Señor, pidiendo siempre la luz del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a hacer dócil a tus santas mociones e inspiraciones, para que pueda siempre formar en nuestro corazón los sentimientos del corazón de Jesús, para amar al Padre Celestial y con tu corazón amar también a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, es la salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradezco, queridos hermanos, a los queridos organizadores de estos bellos encuentros, y a ustedes, las queridas hermanas que son como el corazón de la iglesia, porque las almas que contemplativas son el corazón de la iglesia, de verdad, y necesitamos tanto. Muchas gracias por este momento. Yo les agradezco su comprensión de que adelanté un poco la plática porque ayudo a confesar al ratito en una parroquia, en la misa de 1:30, y era un templo que era de carmelitas, y como ya no tienen vocaciones, o mucho menos que antes al menos, pues ya no pudieron seguir sosteniendo el templo, en su atención, etcétera. Hay que rezar mucho por las vocaciones, de veras, está bien, el tema está bien difícil. Entonces, ahorita por lo pronto nosotros, diocesanos, pudimos, dos padres están ahí apoyando, pero nosotros también estamos sin vocaciones casi, es una situación bien difícil. Entonces, pero donde había 4 o 5, ahora hay 2, y los padres están muy saturados. Entonces, en las confesiones me indicaron, bueno, el señor obispo auxiliar me indicó que, bueno, padre, si puedes ayudar, te lo encargo, para que al menos en esa misa que tú confiesas, uno de los dos padres, en ese caso, Petito, y luego sigan confesando y celebrando, ¿no? Entonces, es un poco la razón por la que yo pedí empezar un poco antes para irme de aquí como a la 1:10 o a 10, porque si ya me voy a la 1:30, pues ya llego. La otra vez llegué como a 2:10 y ya la mesa pues ya estaba casi terminando. Entonces ya me apoyo con muy poquito. Gracias por la comprensión. Y bueno, hoy les voy a hablar de este libro, el capítulo que habla de lo justo y razonable que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Dice lo justo y lo razonable que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Razonable en qué sentido? Bueno, ciertamente estamos en las cuestiones de fe que no son abarcables totalmente por la razón de ninguna manera, pero podemos ir hasta es lógico tener cariño al Sagrado Corazón de Jesús, porque si es el corazón que más nos quiere y que sabe lo que nos conviene, pues lo digo en un sentido de eternidad, para llegar al cielo y para ser felices con Él en esta tierra al modo de Dios. Entonces, pues es hasta razonable querer al corazón de Jesús, o sea, eso es razonable. Y entonces, queridos hermanos, esta devoción, dice aquí al principio, no es algo que se fundamente en el sentimiento. El sentimiento no es que se niegue, que a veces parte de nuestra naturaleza, pues sentir, pero no es lo más importante de ninguna manera. El sentimiento va y viene, a veces está arriba, a veces. Lo fundamental aquí es el amor que procede del corazón. Es el amor que ciertamente se expresa en obras, y el amor del corazón al mismo corazón de Jesús, que no tiene por qué ir acompañado de sentimientos. A veces se hace acompañar de momentos de aridez, de dificultad, de oscuridad, y eso no tiene por qué desanimarnos, porque nos mueve no el sentimiento, nos mueve la fe, queridos hermanos. Entonces, esa devoción o esta espiritualidad tiene esta característica como cualquier otra que sea, digamos,
digamos, fundamentada, ¿no? Y yo les quiero, digamos, mencionar 4 apartados que aquí explicitan y platicarles hasta donde lleguemos hoy de ellos muy bonito. El apartado primero se llama así, dice, las excelencias del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo. Las excelencias del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las excelencias de ese corazón? De manera que si tú ves ese corazón, por verlo, no solamente me refiero físicamente a una imagen, sino con tu espíritu, con tu corazón, te impresionas de algunas excelencias que se manifiestan ahí. ¿Cuáles son esas excelencias? Primero, la santidad misma de Dios. Porque el corazón de Jesús es el amor de Dios en un corazón humano. Por eso dicen que es la escuela divina del amor humano y la escuela humana del amor divino. Es el amor de Dios en un corazón humano que se hace cercano a ti. Y entonces es la santidad misma de Dios. En el corazón de Jesús ves lo que Dios te quiere, en un corazón humano. La santidad del mismo Dios, ahí lo puedes contemplar. Y este amor quiere ser honrado con un culto singular, quiere ser honrado con un culto singular, y es justo que lo hagamos, porque estamos honrando a la divina persona. Acuérdense, en Dios hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, el Verbo, la segunda persona es la que se encarna, el Verbo se hizo carne, y precisamente en el corazón de Jesús se encuentra, pues es el Verbo hecho carne, porque al asumir la carne asume nuestra naturaleza, y entonces estamos hablando de una persona divina, y junto con la persona del Hijo o del Verbo, siempre está el Padre y el Espíritu Santo, por supuesto, a toda la eternidad. Pero haz de cuenta que el corazón de Jesús te dice, yo te voy a enseñar incluso a amar a mi Padre con mi corazón, amar a mi Padre, para que cuando tú digas Padre, se lo digas con un cariño que se acerque más y más al mío, nos dice Jesús. Claro, no, nunca podremos llegar a ese grado infinito de Dios, pero sí al menos aproximarnos más y más. Y el Espíritu Santo, que seamos dóciles a este amor de Dios, que es la tercera persona. Entonces, toda la Trinidad es adorada en esta devoción, pero lo haces a través del corazón de Jesús, que es en la segunda persona, que ha asumido nuestra naturaleza. Honras a una persona divina, que es la del Verbo, pero junto con el Verbo también al Padre y al Espíritu Santo. También otra excelencia del corazón adorable del Señor Jesucristo es que los movimientos de este corazón no son muy útiles. Aquí dice el libro, ¿por qué? Movimiento se refiere a lo que este corazón siente, digamos, alegría, gozo, dolor. Todo esto es muy útil para nosotros, porque todo lo hace por ti, por mí. Lo que pasa en este corazón toca tu vida. Es bien importante. Vamos a suponer, lo que pasó en el corazón de Napoleón Bonaparte, pues eso no toca tu vida, eso pasó en su corazón. Lo que pasó lo sabe solo Dios, deseos de victoria, lo que tú quieras imaginar. Pero lo que pasa en el corazón de Jesús sí toca tu vida, sí influye mucho en tu vida, en tu salvación, en todo lo que eres y quieres ser. Por eso sus movimientos no son muy útiles, útiles en el sentido de que afectan tu vida, afectan, me refiero, tocan tu vida, dicen mucho a tu vida. Entonces tenemos que estar asomados a este corazón lo más que podamos. Ciertamente, queridos hermanos, en el corazón de Jesús se formaron, es otra de las excelencias, se formaron todos los designios de salvación y se han ejecutado en la misma historia de la salvación. Jesús todo lo que hizo primero lo vivió en su corazón. Si dio la vida en la cruz el Viernes Santo, antes ya en su corazón había amado dar la vida por ti. Si instituyó la Eucaristía en el cenáculo, antes en su corazón había deseado instituir la Eucaristía y lo hizo por ti, lo amó en ti, en su propio corazón. Tu misma existencia en este mundo, ahorita que estamos en el año 2026 aquí, en su corazón de Jesús, Él ya nos conoció y nos amó desde toda la eternidad. Y entonces el mismo corazón de Dios, queridos hermanos, ya te amó y desde siempre. Todo lo que pasa en este mundo, en la historia de la salvación incluso, antes existió como amor en el corazón de Dios. Y muy concretamente podemos decir en el corazón de Jesús. Por eso ciertamente ahí se da la realidad en amor antes que haya pasado en el momento histórico donde se dio alguna situación. Por eso, queridos hermanos, Dios nos eligió en el mismo corazón de su Hijo
desde antes de crear el mundo, lo dice San Pablo. Antes de crear el mundo nos eligió en el Hijo, te pensó en su Hijo, te amó en su Hijo y el Hijo también te amó. Entonces, en ese sentido, todo lo que ahora pasa antes fue amor en el corazón de Cristo y eso es otra de las excelencias de este corazón. También es el asiento de todas las virtudes. Cualquier virtud que tú quieras ver se ve de modo perfecto en el corazón de Jesús. La caridad, la mansedumbre, la paciencia, la humildad, la fortaleza, todo, la pureza, todo, lo ves en el corazón de Jesús de un modo perfecto, de un modo infinito, todas las virtudes. Santo Tomás aquí nos dice que sobre todo en la pasión de Cristo, donde tú contemplas las virtudes todas en máximo grado. Siempre están, porque el corazón de Jesús siempre es siempre inmaculado, santo, perfecto. Pero en la pasión todo se ve como más visible. La paciencia, la humildad, la fortaleza, la mansedumbre, todo, la caridad misma, por supuesto, que es la reina de todas las virtudes. Y también otra de las excelencias es el manantial de todas las bendiciones. Cualquier bendición que tú recibes pasa, o el manantial más que pasa por ahí, el manantial es el corazón de Jesús, porque es el manantial de donde brota toda bendición. Seguramente toda bendición pasa por la corazón inmaculado de María, yo sí lo creo así, pero el manantial es el corazón mismo de Jesús, queridos hermanos. Y también es el trono de las almas santas, el trono. Todas las almas santas, o al menos que quieren llegar a la santidad, su trono es el corazón de Jesús, trono de todas las almas santas, que aunque todavía nos sintamos muy lejos, al menos queremos serlo, ojalá que lo queramos ser, porque Jesús lo ha dicho y lo quiere, sean santos, nos dice que es Cristo, al menos deseenlo de corazón, de verdad, ¿no? Y entonces son estas excelencias del corazón de Jesús que estamos viendo. Otra excelencia es el amor ardiente de Dios. El amor ardiente de Dios ahí está en el corazón de Jesús. Por eso es el amor de Dios en un corazón humano. Entonces, de hecho, Pío XII hablaba de tres modos de amor del corazón de Jesús. Fíjense qué bonito decía. Tres modos de amor. Primero, el amor divino, porque es Dios. El amor humano espiritual, porque te ama con un amor humano y con su dimensión espiritual, que al asumir la naturaleza humana, el verbo se hizo carne, asume un alma humana, ¿sí? Y está el amor espiritual también, con su voluntad, por ejemplo, con su inteligencia. Y también está el amor sensible, los sentimientos humanos. Entonces también el corazón de Jesús se emocionó cuando eligió a Pedro. Cuando Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan que todos lo querían dejar? Y Jesús dijo, ¿ya me quieren dejar ustedes también? Dijo, no. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Y estoy seguro que el corazón de Jesús hasta se emocionó en ese momento de ver un discípulo fiel ahí. Por supuesto, Pedro a veces de repente prometía algo y no lo cumplía al cielo de las negaciones, pero bueno, pero sí, pero era un hombre bueno, un hombre sincero, y llegó a ser un santazo, el primer papa, pues ciertamente todo eso emocionaba el corazón de Jesús y tantas cosas. También tú, cuando tú eres fiel a este corazón, el corazón de Jesús tiene su dimensión sensible también, que le da gusto que tú le respondas, que tú te esfuerces, que tú lo ames y ames a tu prójimo. Por eso es el trono de todas las almas santas también. Hemos dicho el amor ardiente de Dios, perdón, que estamos diciendo. También la humildad jamás vista. La humildad más grande la puedes ver en el corazón de Cristo. De hecho, cuando Jesús se pone como ejemplo, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dice así. Y encontraréis descanso para vuestras almas. La humildad, queridos hermanos, en Cristo se ve siempre, ¿eh? Pero más en su pasión. Pero fíjense qué humildad de Cristo, fijémonos qué humildad. Siendo Dios, se viene entre nosotros y ciertamente en todo momento es una enorme humildad. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando están discutiendo los apóstoles sobre quién es el más importante y vienen atrás de él gritando y diciendo yo, todo lo viene escuchando Cristo, no les dice nada, va caminando, escucha, no dice nada y llegando a su casa, llegando a la casa donde Pedro dice, ¿de qué venía discutiendo por el camino? Fíjense
No le dice, mire, no crean que escuché, sí escuché, lo escuché todo, francamente, no, no, a ver, dígame de qué. Y ya le dicen, lleno de vergüenza, verá un poco, o creo que se quedan callados, más bien, ¿no? Que le dicen que el evangelio se quedan callados, y él dice, a ver, el que quiera ser el primero, ¿se acuerdan? El que sea el último. Fíjense qué humildad. Un soberbio hubiera dicho, miren, todo me di cuenta, ¿eh? Y el que más gritaba era Santiago. No, no, pobre Santiago, ya estoy diciendo, a lo mejor fue Santiago, bueno, el que más ahí se enojó, el que haya sido. Y el Señor dice, a ver, no, cálmense, yo, ¿de qué venían? Abren sus corazones. Y les pone un ejemplo. La humildad del corazón de Cristo es impresionante en toda la vida y más en la pasión, insistimos, queridos hermanos. Ciertamente la paciencia infinita, poco lo que les dije ahorita, qué paciencia. Cristo no dice, a ver, ya me tienen harto, ya, o sea, estamos a punto de llegar a la cruz y ustedes discutiendo quién es más importante. No. Incluso fíjense cómo en la última cena, ¿qué dice Jesús? Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Han perseverado conmigo en mis pruebas. Y acababan de discutir quién era el más importante. Por ahí había habido otros detallitos, pero Jesús no empieza a decir, mire, no crean que se me olvida eso, ¿eh? Ahí se las tengo contadas todas. No, no, Jesús dice, han perseverado conmigo. Qué paciencia, de verdad. O sea, están aquí conmigo en el cenáculo, han perseverado. Por supuesto, ahí Judas, pues sabemos que él no, él sí se echó para atrás, solo dejamos el juicio a Dios, pero ahí sí, pues él sí no perseveró, él sí se separó del corazón de Cristo, ¿no? Cuando San Juan dice salió del cenáculo, era de noche, esa frase tan fuerte de San Juan, cuando Judas sale del cenáculo. Pero entonces es una paciencia infinita ante los males. Así es el paciente el corazón de Jesús para nuestros fallos. Por supuesto que nuestros fallos, nuestros pecados les duelen mucho, claro que sí, porque Él toma la salvación muy en serio, no nos toma a broma ni a juego, pero tiene una infinita paciencia, nos espera una y otra vez, y no se cansa de amarnos y de perdonarnos y de darnos una y otra oportunidad. Y no va como hartándose, como diciendo, ya me estás colmando, no, no es así. Ciertamente el tiempo es finito, la misericordia es infinita, pero el tiempo de recibirla es finito, es esta vida. Entonces no debemos dilatar o demorar la conversión a un infinito, que no la conversión, el tiempo de convertirse es esta vida, y esto no es para siempre, llegará a su conclusión. Por eso no hemos de dilatar la conversión al, pues, ay, luego, no, ojalá que sea ya, queridos hermanos, que nos decidamos más y más, ¿verdad? Dolor por los pecados, dolor por, dolor por los pecados. En el corazón de Jesús vemos un dolor infinito por los pecados. No toma el Señor a juego nuestra vida. El pecado le duele mucho porque sabe el daño que nos hace. Y entonces es un dolor enorme, queridos hermanos. Decía una persona una vez, si viéramos lo que dicen que una persona una vez tuvo una especie de conciencia que le llegó más fuerte de lo que sus pecados habían sido en su vida, esto se dice, y que él de pronto conoció lo que a Dios le había dolido cuando él de adolescente se robó un carrito de una tienda. Se le hizo fácil a los 12 años, por ahí, 11 años o 12, estamos hablando de algo de hace muchos años, y en una tienda vio un carrito y se le hizo fácil ponerse en una bolsa y se lo llevó. Cualquiera diría, ay, un carrito. ¿No? Bueno, dice que cuando él tuvo conciencia de lo que eso le dolió a Dios, porque ahí perdió un poco pues, su inocencia, eh, que casi se muere del dolor, él, o sea, al experimentar lo que a Dios le dolió eso. Imagínense lo que a Dios le duele nuestros pecados, imagínense lo que toleran otras cosas. Estamos hablando aquí de robar un carrito, lo cual lo de minimizo, es algo muy es fuerte porque es un niño adolescente ahí perdió su inocencia, podemos decir, pero ciertamente creo que lo de tolerar otras cosas a Dios. El dolor del pecado es enorme, queridos hermanos, o sea, lo que a Cristo nos duelen. Por eso en Getsemaní sudó sangre, por eso en Getsemaní se derrumbó realmente, o sea, sudó sangre, cayó abatido por el sufrimiento, pero claro, no se derrumbó de que dijera aquí ya no sigo, no, siguió hasta adelante, pero sí sudó sangre y fue un sufrimiento enorme el de Getsemaní. La confianza en el Padre bueno. También vemos en este corazón de Jesús la confianza sin límites en el Padre bueno. La compasión por nuestras miserias. Se compadece. Realmente Cristo, cuando nos ve en el corazón nuestras miserias,
se compadece de nuestras miserias, no desvían la mirada de Él, más bien hacen que su mirada se ponga en nuestro corazón para ayudarnos, para redimirnos. Claro que eso no quiere decir que entonces vamos a tener muchas miserias para traer la mirada. No, ya con los que tenemos, queridos hermanos, más bien hay que tratar de acercarnos más a este corazón, pero se siente compasión por nuestras miserias, amor inmenso por todo ser humano, todo ser humano. Queridos hermanos, todos somos necesitados. A veces se ideologiza un poco, se puede ideologizar esto de los más necesitados, que pensamos en quien carece de bienes materiales, y bueno, en parte sí, quien carece de bienes materiales, no podemos negar que Dios le tiene un lugar en su corazón muy especial, eso no podemos negarlo, pero la verdad es que todos necesitamos de Dios, aunque alguien tenga bienes materiales, es alguien necesitado delante de Dios, porque simplemente al ser finitos criaturas, somos contingentes, somos súper limitados y entonces somos objeto de la compasión de Dios, de su solicitud para nosotros. Dios no hace distinción de personas. Dios no dice, a ti sí te quiero, a ti no, y por ser así te quiero, por ser así no te quiero, no. Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, y si tienes muchos bienes materiales, ayuda a otros, es lo que yo te pido. Y si no tienes bienes, tus bienes más importantes están en el cielo. No acumules odio en tu corazón. Y bueno, si alguien te ayuda, acepta esa ayuda con amor, porque tú le estás dando a la otra persona algo más valioso que lo que él te está dando. Él te está dando ayuda material, pero tú le estás dando la oportunidad de irse al cielo, porque por esa ayuda puede esa persona muy probablemente ir a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, ciertamente todo el Señor vemos esos tesoros en su corazón. Y entonces, ciertamente, nosotros debes ir surgiendo en nuestro corazón un deseo de reparar a este corazón que ha amado, que nos ama tanto, el Sagrado Corazón de Jesús. Porque al ver esa compasión, ese dolor por sus pecados, ese amor infinito, nuestra tendencia debe ser, Señor, yo quiero pues amarte. Y si imagínense lo que le duele a Jesús el pecado del mundo. Yo les dije ahorita robar un carrito, ¿verdad? Pero imagínense lo que le duele a Jesús cuando un adulto, por ejemplo, enseña a un niño a pecar, ¿no? A un adolescente, a un niño, le quita la inocencia para siempre, en la materia de la pureza, por ejemplo. ¿No? Imagínense eso, lo que a Dios le duele y en su corazón. Bueno, si yo quiero, Señor, reparar el corazón de todas estas ingratitudes, de este dolor, pues quiero sufrir a tu lado. Decía por eso un escritor, muchos le pedimos a Dios muchas cosas, y está bien que le pidamos cosas. O sea, me refiero, ayúdame, necesito conseguir trabajo, necesito. Está bien, eso es necesario, Dios sabe que es necesario, y no se ofende que lo pidamos, claro que no, que te sean cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Si le pedimos que véngate de aquel, pues, claro que no, ¿verdad? Que eso, por supuesto, que no es una petición noble, pero qué pocos le piden a Dios acompañarlo en su dolor. Eso sí, no se lo pedimos. Señor, yo quisiera acompañarte un poquito en tu dolor, o al menos si algún día me aceptas en esta de tus preferidos, que son los que te acompañan en el dolor, pues, dame la gracia, Señor. Eso nunca se lo pedimos, o es muy difícil, pero al menos si no le vamos a pedir acompañarlo en el dolor, porque a lo mejor no estamos preparados todavía, al menos que se nos quite el temor de pedir, bueno, Señor, al menos que yo algún día pueda acercarme más a ti. Si tú me das, dándome tu gracia, me quieres unir más a tus dolores, bueno, Señor, amén. Tú me darías la gracia, yo nomás te pido estar contigo, pero ciertamente sería un privilegio, queridos hermanos, como los santos nos enseñan. Ese es el apartado primero, entonces, las excelencias del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al apartado segundo. Dice así, la amabilidad que se halla en la persona de Jesucristo. Es otro apartado para que veamos lo justa y razonable que es esta devoción. Por si quieren llamarle espiritualidad, también. Llamarle devoción está bien, si se la ha llamado así, en el sentido de que es algo que puede transformar todo tu corazón, tu vida. ¿Eh? Si le quieres llamar espiritualidad, también es igual, digamos, a mí de hecho me gusta más la segunda manera de hacerlo, pero no quiere decir que la primera sea equivocada, si se entiende bien, está bien.
la amabilidad que se halla en la persona de Jesucristo. ¿Qué podemos decir de este segundo aspecto? Bueno, ciertamente, imagínense, dice aquí, me gusta esa comparación, dice, si reuniéramos en un corazón todas las razones para que un corazón fuera amado, vamos a suponer, si tú dijeras en un corazón, vamos a poner todas las cualidades para que ese corazón fuera amado. Vamos a poner un corazón que tenga amabilidad, que tenga paciencia, que tenga heroísmo, que siempre busque el bien de los demás. Todo eso pone en un corazón. Bueno, pues ese corazón sería amado. Todos dirían, yo quiero amar ese corazón porque tiene todas las cualidades y me quiere. Pues ese corazón sí existe. Es el corazón de Jesús precisamente. Y entonces viene la pregunta, si el corazón de Jesús es la síntesis de todas las excelencias, de todas las virtudes, de todo lo, y no solamente algo lejano, sino que nos quiere, ¿por qué tan pocos le aman? Es la pregunta que sí se hace. ¿Por qué tan pocos le aman, queridos hermanos? Es algo que hasta los ángeles yo creo que no se lo explican. ¿Por qué si Dios ha querido tanto al ser humano? ¿Por qué si nos ha dado tantas oportunidades? ¿Por qué parece que Dios eh, realmente a nosotros nos da unas oportunidades que nadie se explica, los ángeles no se lo explican? ¿Por qué el ser humano le ha respondido en la historia con tanta indiferencia? Es algo que no, yo creo que el cielo no se lo explica, pero sí es por qué hay tan pocos que le aman. Y son palabras que dijo el Señor, no estoy diciendo yo. A Santa Margarita le dijo, aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha recibido más que indiferencias, desprecios. Y Jesús no está inventando, se lo dice porque así es, queridos hermanos. Por eso debe surgir en la espiritualidad de ustedes, y yo también la quiero vivir siempre, del corazón de Jesús. De nosotros podemos decir el deseo de reparar, el deseo de acompañar. Y no porque nos creamos nosotros mejores. Como yo soy mejor, no, no. Pero yo sí capto ese dolor tuyo, Jesús. Lo capto y lo siento. Entonces te quiero amar mucho. Eso sí se vale decirlo. Ojalá si lo digamos con todo el corazón. Y el Papa Francisco, bueno, ahora Papa León XIV, pero me refiero Papa anterior, Papa Francisco, en la encíclica tan bonita de Lexis nos dice, bueno, una manera de reparar es decir, voy a amar con tu corazón a mis hermanos, con tu corazón voy a amar a mis hermanos, a los que sufren, a los que están lejos, hasta etcétera. Entonces es esa manera de vivir la misericordia para consolar el corazón de Jesús, como nos enseña mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Y ciertamente, dice aquí la amabilidad, estamos en ese apartado, la amabilidad, todo en Cristo es amable, todo en Cristo atrae el corazón. Si supiéramos leer, dicen, el Evangelio en su aspecto del corazón, descubriríamos tantos gestos de Jesús que te dejan admirado de su amabilidad. Voy a poner ahorita dos o tres y se podrían sacar muchos, queridos hermanos. Por ejemplo, cuando Jairo le pide que vaya a ver a su hija, que está muy malita, y también está la hemorroísa ahí que le acaba de tocar el manto y está, de repente le dicen a Jairo, ya para qué molestas al maestro, ya se murió tu hija, ya para qué lo molestas, ya. Y Jesús escucha eso, y fíjense cómo reacciona Jesús. Cualquier otro hubiera dicho, espérate, no es cierto, te están engañando, no ha muerto, ya. No. Jesús se acerca a él y en voz baja le dice, ánimo, basta que tengas fe. Pero va y se lo dice a él en quedito, como decir, aquí no te vayas a preocupar, aquí estoy contigo. Fíjense qué gesto de humanidad tan bello. No lo hace en voz alta para no comprometer a Jairo, que le acaban de dar la noticia, está destrozado su corazón y si dice, a ver, no es cierto, Jairo va a tener que decir, bueno, ¿qué hago? Me dicen que no es cierto, no lo quiere comprometer en ese momento de dolor, nada más se acerca y lo consuela a él y dice, a ver, basta que tengas fe, vamos, ¿no? Fíjense qué gesto de humanidad tan bonito. Y otro más, en el mismo milagro, cuando llega a casa y dice, la niña no está muerta, está dormida, todos se burlan. Ahí dice el Evangelio que todos se burlaron de él, seguramente se enojaron, alguno le gritaría, ¿qué te crees que? Y él, ¿qué dice? No dice nada, nada más dice, a ver, vamos a entrar y entra. Fíjense que no dice, a ver, fíjense, ustedes ya vieron que está muerta, ¿verdad? Sí. Ah, pues van a ver entre los 5 minutos, a ver quién tiene la última palabra. No, Jesús no dice nada de eso, queridos hermanos.
Jesús nada más dice, entra con los algunos y resucita a la niña. Talita cum lec. Entonces, ciertamente son algunos gestos. Podemos ver miles de gestos así en la vida que les decía ahorita. Cuando van discutiendo atrás quién es el más importante, él va escuchando todo. Y a lo mejor van a escuchar media hora y otra vez, y Pedro contra Juan, igual contra Andrés. Y él va escuchando, no dice nada, va escuchando, escuchando. Y llegando a casa les dice, a ver, ¿qué estaban hablando? Diga. No les dice, miren, ni crean que no me di cuenta. No, es gesto, esos gestos humanos tan profundos que podríamos ver miles en el Evangelio si lo leyéramos más despacio y con el corazón, queridos hermanos. Por eso es la amabilidad del corazón de Jesús, que así es amable con nosotros, así es amable. ¿Cuántas veces el Señor ha escondido nuestras miserias? No ha permitido que se sepan muchas de nuestras miserias. Por ejemplo, no sé, ahorita hablando en general, a lo mejor envidias que hemos tenido, el Señor no ha permitido que se sepan que nos cuida, nos cuida. ¿Y cuántas veces el Señor, cuando hay una obra buena, sí permite que se sepa, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es amable con nosotros de verdad? Y Él asume siempre la parte más difícil para Él y a nosotros nos deja la parte más llevadera. Él ha tomado lo más difícil, ciertamente. Por eso, realmente es un corazón amabilísimo, queridos hermanos. Él se muestra a sí mismo a veces como el padre que no aguanta la alegría cuando vuelve el hijo pródigo. En la parábola hijo pródigo de la oveja perdida, él está reflejando lo que su corazón siente. Habla del padre de la parábola, que también podemos pensar el Padre Celestial, pero también es su propio corazón, ¿sí? Su propio corazón, lo que está sintiendo. Fíjense esta parábola, que digamos, nunca se la acabaría uno si la medita más y más, pero el, el padre de la parábola, todo lo que tuvo que sufrir, primero su hijo menor se le va, porque ya no estaba a gusto con él. Le pide la hacienda antes de tiempo, o sea, como decir, pero a mí mejor que ya te murieras, pero si no se puede, pues al menos dame la hacienda, se va. Eso, imagínense lo que un padre siente o una madre lo que sentiría, ¿no? En esa actitud. Y después el hijo mayor, cuando ya llega, eh, ahora ya no quiere entrar él, o sea, el pobre padre de la parábola, ahora ya no quiere entrar, ¿no? Y le dice, ha sido horrible estar contigo, la verdad, ha sido horrible. Estoy aquí aguantando, llevo aguantando contigo tanto. Imagínense, ve si estoy feliz contigo, estoy aguantando y no me has dado ni un cabrito. Y dice, para comer con mis amigos, no dice para comérmelo contigo, con mis amigos. O sea, en realidad, el padre, imagínense cuánta ingratitud de los dos hijos. El menor volvió, el mayor no sabemos si entró al final, eso no sabemos, la parábola ahí termina. Pero lo que sabemos es que pues, son los sentimientos del corazón de Cristo, queridos hermanos, que lleva esa dosis de ingratitudes, le llueven por todos lados las ingratitudes. Pero ¿cuál es la respuesta del padre? No le dice, si no quieres entrar, ese es el problema. No, sale, hijo, entra, por favor. Entra. Todo lo mío es tuyo, le dice. Entra. Y al menor le cubre de abrazos y de besos cuando regresa. No le dice, mira, ya te perjudicaste la hacienda, la mitad, ahora pues la recuperas, a ver cómo le haces, ¿no? La mitad ya te lo chutaste, o sea, ya nos dejaste en esto comprometida, ahora a ver, no le toca el tema del dinero, ya llegaste, todo es lo que me interesa. Queridos hermanos, esos reflejan los sentimientos del corazón de Jesús para nosotros y también de la oveja perdida, por ejemplo, etcétera. Entonces, resulta sorprendente, dice aquí el texto, estamos en la amabilidad, ver cuántos medios son necesarios para no ofender a un amigo. Fíjense, esto me encanta. Cuando tú tienes una amistad, dices, voy a cuidar la amistad, porque si no la cuido se pierde. Oye, pasó su cumpleaños, no lo felicité. Bueno, si la amistad es más sincera, yo creo que eso no debe ser motivo de rompimiento, pero a veces pasa. Yo sé, ha pasado. Oye, que se te fue mi cumpleaños, se empieza a enfriar la amistad. Un día tuviste un gesto que hasta ni cuenta te diste mucho y te interpretó mal, se empieza a enfriar la amistad. O si no le hablas en un año o X tiempo, se empieza a enfriar la amistad. Eso pasa. Estoy seguro que esto me darán la razón ustedes, queridos hermanos, en las relaciones humanas. Tienes que cuidar mucho la amistad, que si no se enfría, o sea, te empieza a decir el otro, pues ya no es mi amigo, la verdad, o sea, ya no. Pero con Jesús no pasa eso. Si lo olvidamos, y no estoy diciendo que ojalá olvidemos, ojalá no, pero si de repente te olvidamos, Él está ahí en el sagrario siempre esperando, como el amigo fiel. Cuando llegamos nos dice, mira, ya llevas 10 años sin venir, ni creas que vaya tan fácil.
Él está ahí como el amigo fiel, diciendo, qué bueno que has llegado, te estaba esperando. Es una amistad que no tiene riesgo de su parte de quebrarse, de nosotros sí. Porque nosotros sí le podemos decir, ya no quiero, se lo puedo decir con nuestras obras, con nuestras actitudes. San Manuel González García le dolía mucho los sagrados abandonados. Es el santo de los sagrados abandonados, porque cuando él hizo un apostolado para que los sagrarios no estuvieran abandonados. San Manuel González García lo organizó el Papa Francisco hace unos años. Y él decía, a mí me parte el corazón ver que ahí está el amor infinito en el sagrario y está abandonado. Está lleno de polvo el sagrario, en algunas iglesias y todo, y abandonado totalmente. Y sin embargo, cuando llega alguien, no es el resentimiento el que se escucha, que eso pasaría con otras amistades. Oye, mira, llevo 2 años y no te has acordado de mí. Eso pasa con nosotros, y sí pasa. Y con Jesús no pasa así. El rompimiento es de aquí para allá, no de allá para acá. Es una amistad que no te va a fallar, que nunca te va a reprochar, que si a veces nos purifica, sí nos purifica porque nos quieres para unirte más a Él, para hacerte santo o santa, porque sí toma la salvación en serio, no lo toma como juego, pero es porque nos ama, queridos hermanos, pero no es la venganza, el desquite, la ley del hielo, no cabe en Jesucristo eso, y en nosotros sí cabe, y somos sinceros. Basta a veces hasta que no le pones un like a alguien y ya se ofendió. Oye, no le pusiste like, bueno, se me olvidó, o sea, pues, y ya con eso la persona te deja de hablar un tiempo y todo. Esto no pasa en el corazón de Cristo, queridos hermanos. No pensemos que Él es capaz de romper con nosotros por la más ligera ingratitud. Eso no pasa con Él. Él ve nuestras infidelidades, conoce nuestras flaquezas y sufre con una bondad increíble las miserias de aquellos a los que ama. Sufre todo eso, aunque a los ojos de los hombres a veces parece que nos olvida y se porta como si no nos entendiera, eso parecería a nuestros ojos. Su compasión llega hasta consolar por sí mismo a las almas que se hallan afligidas. Él, a nosotros diríamos, uy, pero le he pedido esto y no me lo concede. Bueno, tampoco el corazón de Jesús va a estar a nuestro capricho, que nos conceda en ese momento como queremos, lo que queremos, cuando no es así, porque la relación con Él se volvería como un negocio. Te pido esto, en este momento me lo tienes que dar. Eso no sería amistad, eso sería un negocio, queridos, un contrato casi mercantil, no. Es una relación de confianza, de amistad, y decir, Señor, tú sabes lo que me conviene, yo me fío de ti. Y Dios es fiel, el corazón de Jesús es fiel, y siempre nos va a dar no solamente lo que pedimos, lo que a lo mejor ni nos atrevemos a pedir y más nos conviene, es lo que nos quiere dar. Por eso, queridos hermanos, ojalá que valoremos esta amistad. Qué feo sería tener un amigo así y nunca haberlo amado. Llegar al final de la vida y decir, uy, ahora me doy cuenta de lo que me quiso este corazón y nunca me di el menor interés en conocerlo y amarlo. Eso sería bien duro. Eso sería al final de la vida llegar a darse cuenta de eso. No lo vayamos a permitir. Por eso, queridos hermanos, el Señor es amabilísimo. Dice aquí, amabilísimo es digno de amor. Debería ser lo más fácil amarlo, porque si estuviéramos pidiendo amar a alguien que no te quiere, que te insulta, dirías, oye, está más difícil, pero aquí no, aquí se está amando a alguien que es todo, nos quiere dar la vida. Y sin embargo, surge la pregunta, entonces, ¿por qué es el corazón que más fácil olvidamos? ¿Qué tanta ingratitud, tanta indiferencia, tanta hostilidad incluso? No hay, no, no hay, los ángeles no se lo explican. Los ángeles dicen, no entendemos. O sea, esto sí sale de la comprensión posible. Por la miseria humana, por nuestro pecado, sí. Pero que se dé en esos niveles tan generalizados, sí es algo muy doloroso, queridos hermanos. Ahora, vamos al apartado tercero, quizás lo que nos dé tiempo de ver. Está el apartado tercero. Dice, las pruebas patentes del inmenso amor de Jesucristo por nosotros. ¿Cuáles son esas pruebas patentes del amor de Cristo por nosotros? No hay mayor prueba de amor para los hombres que los beneficios, pues así se declara mejor la grandeza de la pasión del que ama. O sea, la primera prueba son los beneficios. Beneficios es, primero, todos los dones de naturaleza que tienes. Es capaz de pensar, de amar, de recordar, de hacer cosas buenas, mil cosas. Todos los dones de gracia que tienes. Tienes el bautismo, eres hijo de Dios, hija de Dios para siempre. El cielo es tu herencia. La virtud de la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas, los sacramentos. Todo esto es puro beneficio que el Señor nos ha dado y perecido. Todo eso
junto con su mismo amor. Ya con eso ya vale más que todo lo que he dicho. Y todo esto te lo ha dado a la Santísima Virgen como el amado Padre, para nosotros, nuestra Madre fiel, todos queridos hermanos, y el cielo como herencia. Ante esa cantidad de beneficios, pues queridos hermanos, vemos la inmensidad de su amor. Y es más de todo lo que podríamos merecer o incluso esperar. Es más de lo que merecemos, mucho más posible. Y más de lo que podríamos esperar. Porque realmente si viéramos, aprendiéramos más lo que Dios quiere darte, diríamos, no, pues es más de lo que yo podría esperar, o sea, me rebasa. Es verdad, queridos hermanos. Dice, si su majestad no hubiese querido redimirnos, no sería menos santo, ni menos poderoso, ni menos dichoso. Y no obstante, hizo nuestra salvación, por eso se encarnó, por eso murió en la cruz y resucitó. Está a la derecha del Padre. Y entonces, ciertamente, pero si no hubiera querido, si Dios no hubiera querido esta salvación, Dios podría ser feliz en su misma esencia, ya, Dios trino, eternamente feliz. Pero Él quiso salvarnos, quiso. Y es que Dios con esto no es que ganó algo, Dios lo hace por puro amor, que no es que a Él le faltara algo. Platón, por ejemplo, tenía una concepción del amor imperfecta, muy imperfecta, aunque dejó cosas buenas. Platón también en filosofía dejó cosas muy buenas, pero él decía que el amor nace de una carencia. Cuando yo tengo una carencia, entonces yo busco remediar la carencia con el amor, porque esa persona que yo amo me va a llenar mi carencia. Y eso no es que esté tan mal, pero es incompleto, porque el amor no es solo remediar carencias, es compartir una riqueza, es compartir la plenitud, digamos, ¿no? Y eso es el verdadero amor, el de los esposos, por ejemplo, no es nada más remediar una carencia, mucho más, creo, es compartir una plenitud contigo, pues ciertamente así nos ha hecho Dios y precisamente entonces Dios cuando nos ama no es que remedie la carencia, es que Dios quiere compartir su felicidad contigo. Y yo quiero que otros sean eternamente felices conmigo y como yo. Quiero darles mi misma felicidad a muchos, mis hijos. Belleza, plenitud, pues para eso nos creó Dios. ¿Cuál es tu vocación? La mía, en la que coincidimos. Le podemos llamar la visión beatífica, así le llamaban los antiguos padres de la iglesia, los más santos, o Tomás de Aquino. La visión beatífica es la visión de Dios, ver a Dios cara a cara. Y eso te va a hacer feliz para siempre, por eso es beatífico. Ver a Dios, no un día o un milagro, por una eternidad, queridos hermanos. Ver a Dios para siempre, cara a cara, y entre todos, como una gran familia. Qué bonito será el cielo, imagínense, en el cielo vamos a poder, bueno, con la misericordia de Dios que vayamos allá, con la misericordia, pero es que debemos desear ir, ojalá que sí lo deseemos, poder platicar, imagínense, con el Padre Pío, por ejemplo, con Santa Teresita, bueno, con la Virgen María, imagínense con San José, y ver a Dios cara a cara, pues eso es algo enorme, queridos hermanos. Bueno, esa plenitud es la que Dios nos quiere participar y es el amor mismo del Señor que nos quiere compartir. Entonces, ciertamente en el corazón de Jesús sí hay este aspecto también importante que es bueno señalar. Dijo, Dios dice, tengo sed de tu amor, tengo sed. O sea, no es que yo no esté completo, pero sí tengo sed de que me quieras. Tengo sed de ti. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta, mucho de su espiritualidad, es por ahí, de la bonita espiritualidad de Santa Teresa de Calcuta. Tengo sed, sed de amor. Entonces, si tú amas a Dios, no es que tú le des algo que le falta, pero Dios ha querido tener sed de tu amor. Eso sí, en el corazón de Jesús. Y por eso también el amor de Dios tiene ese aspecto de decir, te he querido necesitar de tu amor, porque así lo he querido yo. Por eso no es que dígame, yo soy feliz, si quieres ámame y si no es tu problema, no, no es así. O sea, a Dios realmente sí le duele que no le amemos, de algún modo en el corazón de Jesús, y sí le consuela que le quieras. Eso sí, en el corazón de Jesús sí hay eso, y por eso es importante, queridos hermanos, tomar esto con todo el amor que podamos. Y bueno, dice, siendo lo que ha hecho, y la manera y el modo como lo ha hecho, o sea, nos ha redimido, podría decirse que toda su felicidad dependía de la nuestra, podría decirse.
y pudiendo redimirnos a un coste menor, quiso redimirnos con la muerte más cruel y afrentosa que podemos imaginar, que es la de la cruz, la muerte más dura que existía, queridos hermanos, quizá la que vaya a existir en el momento, no, no hay sufrimiento más grande que el de la cruz. Por eso, queridos hermanos, ciertamente el Señor podría redimirnos si hubiera querido de otra manera más fácil, podemos decir, pero lo ha querido hacer en la cruz porque para que quizá, bueno, la respuesta última lo sabe solo Dios, es por amor, pero ciertamente quizá para que nos demos cuenta del valor que tiene tu vida para Él. O sea, por eso Dios nos ama, no en broma. Hay que mirar la cruz y decir, así me ama, o sea, no, no lo tomó en broma. No, no es que yo diga, bueno, al final todos al cielo, no es lo mismo, no es lo mismo. Eso no es así, eso sería tomar a broma la salvación, no es así. Por eso es tan doloroso si un alma se pierde, porque sería un alma que tuvo la oportunidad de ir al cielo, que Dios dio toda la, Jesús dio toda la sangre en la cruz por esa alma también, que no se aprovechó de eso. Y la pérdida de un alma, de una sola alma, es un mal mayor que todos los males del mundo naturales que podamos sumar. Todos los males del mundo que pueda sumar, los desastres naturales, todo, es muy doloroso, por supuesto. Sin embargo, no se compara ni de lejos con la pérdida de un alma, una sola. Por eso debemos de orar por todos, queridos hermanos. Cuando tú veas un personaje que se dice, ese personaje es así, y es terrible, y no negamos que hay personajes que han hecho mucho daño, y ojalá que ya no hagan daño, por supuesto, eso sí, eso es claro que sí, ¿no? También si hay justicia humana, pues que se dé, justicia también eso ojalá que se dé, porque es importante también. Sin embargo, creo que Dios dice, bueno, que se dé justicia y todo el tema que ustedes quieran, pero yo también necesito a alguien que rece por esa alma, para que no se vaya a perder, bien se avienta. Entonces, realmente, ojalá que lo hagamos nosotros, que si se pierde un alma, eso es lo más triste, queridos hermanos. Ojalá que no fuera así, pero quién se pierde, quién no, lo sabe solo Dios. Ahora, que hay almas que sí se pierden, sí, eso sí. Porque la señora de Fátima, los niños les hizo ver el infierno a los niños y vieron almas ahí, o sea, sí hay que se pierden. Pero si cuántos, eso lo sabe solo Dios. ¿Quiénes sí, quiénes no? Lo sabe solo Dios. Eso vamos a ver. Pero sí sabemos que hay quien se ha perdido, sí. Por eso, realmente, queridos hermanos, nosotros, para que de todo esto que les digo, pues así toma Dios en serio la salvación. O sea, realmente nuestra alma, nuestra vida vale tanto a su mirada. Imagínense, si un niño roba un carrito, a Dios le duele muchísimo. ¿Por qué? Por lo que les dije al inicio. No es que Dios se exagere, no, es que Dios dice, yo no estoy dando cuenta del daño. Me platicaba ahorita una persona que hace poco me pasó algo, me dolió mucho lo que vi, porque yo venía por Insurgentes caminando, una gasolinera que está ahí, poquito antes de salir a la carretera Cuernavaca, cerquita de la UI, y de repente veo que un coche sale de la carretera a toda velocidad, y como cuatro o cinco señores persiguiendo al coche. Y entonces se mete al carril de Metrobús porque había tráfico, para que no la agarren, y vi que era una señora, y atrás estaba su hija, en el asiento de atrás, como de 4 años, como asustada, como viendo atrás a los señores así que venían persiguiéndolo, y se fue por el carril del Metrobús así a toda velocidad, y dio la vuelta, ¿no? Está prohibida ahí, pero no venía nadie, y se fue a toda rechinando ya. Lo que pasó es que se fue sin pagar, o sea, cargó gasolina y se fue sin pagar. Los pobres señores que persiguiéndola porque por eso les iba a quitar, todo eso se lo cobran a ellos, entonces iban a perder su sueldo de ese día, no sé lo que le va a perjudicar, yo creo que mucho, pero a mí lo que me dolió es la niña, una niña de 4 años viendo que su mamá roba la gasolina, se va corriendo, se va a toda velocidad y pues tienes el daño de conciencia que está generando a su hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque parecería que exageramos y decimos que a Dios le duele mucho. No, es que Dios sabe el daño que se hace un alma cuando hace un pecado mortal, por ejemplo, ¿no? Él lo ve. Nosotros no pasó nada, no pasó nada porque no hubo miseria ni nada, pero lo que pasó en algo sí lo ve Dios. Y eso es algo muy fuerte, queridos hermanos. También Dios ve cuando hay un deseo sincero de conversión. Por eso el padre de la parábola se llena de alegría, salta de gozo, abraza a su hijo. No está exagerando, es que dice que yo vi lo que pasó en tu alma, está volviendo a vivir, yo veo eso. Por eso cada confesión es una fiesta de cielo. No es que Dios
exagere, es que Dios dice lo que pasó ahí, yo sí lo veo, usted no, y es algo que vale más toda la creación del mundo. Por eso, queridos hermanos, ojalá que nos ayude esto un poco a amar más y más el corazón de Jesús, mucho más que podamos, y en ese sentido todo lo amable, las razones de su amabilidad para con nosotros. Y entonces me gustaría terminar leyendo el último párrafo que me encantó de este autor, no sé, ya nos faltaría el apartado cuarto, por tiempo ya no lo vemos, pero que sería la ingratitud de nosotros hacia Cristo. Eso lo dejamos para en otra ocasión pronta, pero me gustaría terminar leyendo esto del apartado tercero que dice, ¿puede algún ser humano no abrazarse de amor a Jesucristo? Tener un Dios ternura, complacencia, ansia por el hombre. Cuando digo hombre, prefiero varón y humano. Desear un Dios unirse a nosotros y desearlo hasta agradarse todos los días y querer que yo te reciba en la Eucaristía sin enfadarse por mi indiferencia, ni por el disgusto, ni por el desprecio de los que no le reciben jamás, ni se enfada por la tibieza, ni aun por las culpas por las que muchas veces lo recibimos. En fin, estar encerrado sobre un altar, en una custodia, todos los días y todas las horas del día, ¿no son esas pruebas evidentes del amor que Cristo nos tiene? ¿No son motivos capaces de llevarnos a amarle? Hombres ingratos por quienes se han hecho tantas maravillas. ¿Qué os parece? Jesucristo en el altar se merece que nosotros le adoremos. ¿No ha dado ya bastantes testimonios de amor para merecer ser amado? Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, dice citando primera de Corintios. Decía un siervo de Dios, y aquí termino con esa cita que decía un siervo de Dios, la siguiente cita que no dice quién es, pero un siervo de Dios decía esto. Verdaderamente, si hubiera algo capaz de hacer menos firme mi fe sobre este misterio, la Eucaristía, no sería el poder infinito que Dios nos muestra en él. Sería acaso, si acaso, el amor extremado que nos tiene. Porque si me pregunta cómo puede ser esto de que el pan se convierta en carne, sin dejar de ser pan, cómo puede reducirse a un espacio casi indivisible, bastaría con decir que Dios todo lo puede. Mas si se me pregunta cómo puede ser que Dios ame a una criatura tan vil y tan miserable como es el hombre, y que le ame con ansia, con vehemencia, y hasta el punto que la ha amado, confieso que no sé qué respuesta dar. Esa es una verdad que no alcanza a comprender. Que el amor que Jesucristo nos tiene es un amor excesivo, un amor incomprensible, un amor inefable, un amor que debe llenar a todo hombre, nacional de asombro, admiración y de paz. Aquí termina la cita. Que, bueno, aquí lo dijo así en esta expresión, digo, el tratado es un tratado de desahogos, que por eso no se la forma específica, pero bueno, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y bueno, ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Aquí dice que no deja de ser pan, se refiere en la cuestión que llamamos los accidentes, o sea, lo que vemos. Lo vemos como pan, aunque ya no es pan, pero ya no es, ya es el cuerpo de Cristo, igual con el vino, ya no es vino, es la sangre, aunque por los accidentes, o sea, lo que nosotros vemos, vemos, bueno, igual, vemos con los ojos corporales, porque sabemos por la fe que ya es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ciertamente dice, lo que está diciendo el autor es, bueno, si para eso eso es algo extraordinario, que Dios en un pedacito de pan esté presente o en el vino, lo que eso, pero eso lo hace el poder infinito de Dios, pero que Dios ame tanto a una criatura tan vil como soy yo, dice el autor, lo podríamos decir cada nosotros, pues es algo que no entiendo, es algo que no tiene explicación humana, pero así es, pero sí nos ama así, no es un cuento, no es que estemos inventando para motivar, no es así, y pues por eso se encarnó, por eso dio la vida en la cruz, resucitó, etcétera, y se quedó en la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, ojalá que nos ayude mucho esto, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, como decimos, y en el mandamiento. Y bueno, pues, insisto, el amor del corazón de Cristo, pues nos llama, nos dice ahora es el tiempo, porque yo creo que de la vida, ¿qué nos va quedando en la vida cuando pasan los días y se va secando la eternidad? La fama que tuviste, eso va a dar lo mismo, queridos hermanos. Si tuviste reconocimientos o no, vas a lo mismo. Si tuviste poder en este mundo o no,
eso va a dar lo mismo el día de tu muerte. Y tantas cosas, dinero, placer, poder, todo eso, no va a importar nada en ese momento. Pero qué feo llegar a un momento así y decir, hubo un corazón que me quiso y nunca lo amé, nunca lo amé, ni me ni molesté en amarlo, más bien lo rechacé siempre. Constatar eso al final debe ser terrible, queridos hermanos. Bueno, si alguien lo constata al final, Dios es tan misericordioso que ahí puede venir la conversión toda. Bueno, como el buen ladrón, que se hizo santo en unos minutos ahí en la cruz. Pero ojalá que no dejemos eso. Pues a veces al final, el hospital, el último minuto ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué dejarlo ahí? No sabemos cómo nos va a tocar a nosotros. Mejor ahora, para que podamos no solo amarlo, sino lograr, bueno, no nosotros, pero ayudar con nuestra vida a que Dios llegue a muchos corazones y lo hagan también. Pues la siguiente vez, si Dios quiere, porque veo, voy a dar una 7 para no llegar tarde a la misa, que el padre, que no se quede sin confesión en la misa. El apartado cuarto, la siguiente vez que nos podamos ver, lo vemos en el apartado cuarto. Bueno, si antes el retiro se da otra persona que por sustituye alguna clase, pues me dice, ya me dirán si estuvieron o no. Pero si me toca a mí, seríamos el apartado cuarto que se llama La gran ingratitud de los hombres hacia Jesucristo. De hecho, esta parte está tan bonita que yo dije, no, lo había decidido leer, la verdad, porque lo explica tan bonito, pero es y tan fuerte. Y dije, esta de plano la voy a leer, porque sí, más que explicar, lo voy a leer. Pero bueno, lo dejamos ahí para la siguiente. Si quieren, terminamos con una de María, que es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sea la salvación de Dios. Gracias, queridas hermanas, gracias, queridos hermanos, por la confianza y pues, estamos en la paz. El libro, sí, se llama La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es el padre Jan Croizet, así como se llama Croizet. Fue el director espiritual de Santa Margarita María de la Cruz durante muchos años. También fue su director Carlos de Colombier, varios directores, pero es uno de ellos. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es editorial Dita Boca, ahí sí no sé, la editorial creo que fue muy, pero bueno, creo que no es tan difícil de conseguir. No sé si se consigue este libro, ¿verdad? Ah, bueno, ya bien. Queremos agradecerle al padre Adrián. Le agradecemos mucho al padre Adrián por haber venido a darnos esta catequesis brillante, brillante, y ustedes notan no solamente la profundidad, sino la facilidad de explicar conceptos muy complejos. Pedimos por las vocaciones, como se ha hecho, pedimos por el padre. Yo les quisiera pedir un aplauso entonces para el padre y agradecerle todo su expresión. El otro que es el padre allá, muchísimas gracias. Que Dios esté bien. Gracias, y lo esperamos para la próxima vez. Muchas gracias. Oigan, miren, les digo dos cosas. La primera es que el libro que el padre estaba leyendo para los tres, lo tenemos aquí afuera, para que quieran, y es exactamente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es en esta versión. Es muy bueno tenerlo, que si usted se va siguiendo y vosotros lee los libros, pero no dentro de nuestra comunidad que ahí está la verdad. Pero qué bendición tener a un padre como este con nosotros en estas cosas. Ahora miren, antes de iniciar nuestra misa, les quería dar algunos avisos y gracias que se los ¿sí? Miren, anuncios para todos los que son guardias de honor, pero también para los que no lo sean. Primero tenemos el próximo 24 de enero la celebración de las solemnidades de San Francisco de Sales, que va a ser una ceremonia muy, muy bonita. Va a ser el 24 a las 6 de la tarde. Viene el Monseñor Andrea Llovita, que está, él es secretario en la Nunciatura Apostólica. Entonces, si gustan ustedes acompañar, es entonces el 24 a las 6 de la tarde.
Luego les quiero dar algunos avisos, porque tenemos el calendario de ya de año. Y esto es importante para que ustedes vayan tomando en cuenta varias cosas y que se vayan preparando. Sobre todo, vivir un año muy importante como lo vivimos cada vez. Entonces, miren, el retiro el mes de febrero está bajo este calendario. El día primero es domingo y es entonces un retiro como este. Eh, Ojalá traigan a sus niños y a sus familias. Hay una hora santa, la hora santa empieza para los niños. El tema que es muy importante, se está haciendo un esfuerzo muy bonito para que los niños se adentren a esto. Desde también. Luego, el día 6 es el primer retiro del viernes. O sea, el viernes primero es el día 6 de febrero. Y luego el día 7, que es el sábado, se están dando los retiros, todo lo que es la catequesis de Nuestra Señora, de la Virgen. Eso es algo que empieza a hacerse todos los sábados también a las 6 de la tarde. Entonces, todos los que quieran introducirse, esto es una pláticas y una catequesis excelente. Bueno, lo segundo es la peregrinación que hacemos a la Basílica de Guadalupe, que la hacemos cada año, va a ser el 17 de mayo a las 3 de la tarde y la misa va a ser a las 5 en el altar mayor. Vamos a pedirles una colaboración de 50 pesos. Esto es para pagar la Basílica de Guadalupe, la misa que se paga ahí y la transmisión que hace la Basílica de Guadalupe. Entonces, para que se animen, 17 de mayo, vamos encomendando con la anticipación. Luego, la siguiente actividad va a ser la peregrinación a Cristo Rey, al cubilete. No sé si alguno de ustedes ha ido a la peregrinación del cubilete. Es una cosa extraordinaria, es un encuentro nacional. Así que, pues, además de que es una extraordinario estar precisamente ahí con Cristo Rey, es un momento donde nos encontramos prácticamente la Guardia de Honor a nivel nacional. Va a ser en junio 20 y 21. Luego, los retiros estos que hacemos semestrales, que lo hacemos en Cuernavaca, en el monasterio de los benedictinos, no sabemos si este año van a ser ahí, seguramente sí, pero estos van a ser 29, 30 y 31 de mayo, y uno que es muy importante, que aparte, 18, 19 y 20 de diciembre. Les anticipo estas fechas porque el año pasado, el retiro de diciembre, se llenó muy rápidamente. Mucha gente no tuvo oportunidad de asistir. Bueno, y una última invitación para jóvenes. Vamos a tener una plática este 16 a las 7 de la noche para jóvenes. Vamos a tocar un tema que también celebra la iglesia, que son los 100 años de lo que fue la cristiada. ¿Saben ustedes que lo que es la cristiada? ¿Sí? Bueno, pues es muy importante que los jóvenes sepan qué fue, porque fue un tema de la defensa de la libertad religiosa que nos dio muchos mártires. De tal manera que a los jóvenes nos gustaría transmitirles esta parte de la historia que no se sabe. Y bueno, a veces de repente tenemos a San José Sánchez del Río. No, no, San José Sánchez del Río Santo. Bueno, fue un santo joven de esa época. Entonces, es a las 7 de la noche para que puedan invitar a sus sobrinos, hijos, y los que quieran venir, por supuesto, activas. Bueno, nos preparamos entonces para iniciar la Santa Misa. Gracias. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, en este día del bautismo del Señor, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Es el marco de Dios, y en la tierra pasa los hombres. Nuestro Dios en muerto tenemos, la tierra pasa los pobres. Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu eterna gloria. Gloria a nuestro Dios en el poder, y en la tierra pasa los pobres. Gloria a nuestro Dios en el poder, y en la tierra pasa los pobres. Eres todo ser pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los pobres. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los pobres. Eres santo, solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los padres. Dios en
y en la tierra paz a los pobres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, no apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no tutiará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mozmarra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere.
Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciar la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en todo Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminando el tiempo de la Navidad, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. En la Navidad hemos contemplado cómo el Hijo de Dios tomó nuestra carne para ser Dios con nosotros y se manifestó cumpliendo las profecías y las promesas que Dios había hecho a su pueblo, no en el poder, sino en la sencillez, en la humildad de un niño recién nacido. Se cumplieron los designios de Dios con amor, con bondad, con ternura. Y se manifestó ese misterio, en primer lugar, pues a la Virgen María, al Señor San José, pero también a los pastores y también a los reyes magos extranjeros que vinieron a adorar al niño Jesús como primicia del anuncio de la salvación para todos los pueblos y naciones, como celebramos en el tiempo de la Epifanía. Y ese tiempo de la Navidad que se extendió por la Epifanía nos lleva a pensar cómo Dios cumplió sus promesas, preparando con tanto esmero y con tanta certeza la llegada del Mesías, pero también el envío de su Hijo
y el cumplimiento de su misión, que discretamente nació en Belén de Judá y después tuvo una infancia oculta, como nosotros le llamamos, una infancia que inicia en el mismo pueblo de Belén por un tiempo. Allí estuvo la Sagrada Familia, que no sabemos cuánto se extendió, pero algunas de las tradiciones de los padres y también de los mismos pobladores de Belén, pues se refieren a que estuvo ahí al menos a 2 años viviendo en Belén. Y después se fue a vivir a Egipto, como nos narran los evangelistas Mateo y también Lucas y también Marcos, prevenido por Dios de la persecución que Herodes iba a emprender contra los recién nacidos para apagar eh, la voz del Mesías, del rey que venía de lo alto. ¿Y cuánto tiempo vivió la Sagrada Familia en Egipto? Tampoco lo sabemos. Sabemos que estuvo allí un tiempo, tal vez largo, y después, probablemente cuando Jesús ya era un muchacho, regresaron a Nazaret. Y la siguiente narración que tenemos de la infancia de Jesús, pues es cuando Jesús va de peregrino con María y con José al templo de Jerusalén. Y allí se pierde, viene este anuncio del momento en el que Jesús se va a perder 3 días, el anuncio también de su misión, de su Pascua, y es encontrado enseñando a los doctores, los maestros de la ley, y después regresa su vida eh, escondida en Nazaret. Y en Nazaret tiene pues la mayor parte de su vida allí con la Sagrada Familia. Tiene lugar su crecimiento, nos dice el evangelista Lucas y Mateo, pues en estatura, en gracia, en virtud, y allí va a desempeñar su oficio como carpintero, aprendido de José, y también va a crecer y a desarrollar pues su vida preparándose para el cumplimiento de su misión. Son momentos de vida escondida, de vida oculta, de vida discreta, donde Jesús nuestro Señor se prepara con su oración, con la presencia de su madre y de su padre San José, para el tiempo en el que tenga que ser manifestado, ya como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, para realizar la obra que su Padre le encomienda. Y durante ese tiempo, pues sabemos que el Señor San José también va a morir. ¿Cuándo murió el Señor San José? Pues lo desconocemos. Pero fue en ese tiempo en el que Jesús estuvo en su vida oculta en Nazaret. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque cuando Jesús inicia su vida pública, el Señor San José ya había muerto. Entonces se despedirá de su padre San José y después seguirá su camino con la Virgen María hasta que llega el tiempo de su manifestación. Y llegado ese tiempo de su manifestación, pues el Espíritu Santo lo mueve a ir a encontrarse con el Bautista, que ya llevaba unos años ejerciendo su ministerio profético para preparar al pueblo a la llegada del Mesías. Y Juan el Bautista, que pues sabemos bien que era su primo y que amaba Jesús mucho a Juan, había estado predicando en las orillas del río Jordán, cerca de el pueblo de Jericó y cerca también de los desiertos, donde se iban a orar, pues quienes también elegían ese camino de penitencia, de conversión que Juan eligió,
para preparar el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista está preparando el camino y está bautizando, anunciando a todos que el Mesías está por llegar, que el tiempo se ha cumplido, el hacha está puesta a la raíz del árbol y va a llegar el día del Señor. El Mesías está a punto de ser manifestado y Juan sabe que a él le toca pues manifestar el Mesías a los hombres, a los moradores de su tiempo, a todos los que se acercaban a él, y les prepara el corazón. ¿Cómo? Pues invitándolos a todos al arrepentimiento, a la conversión y al cambio de vida. Y así, no solamente les invita, sino que a través del gesto simbólico del bautismo, les hace también conscientes de que necesitan purificación. El bautismo significa purificación. Esta palabra, pues que es una palabra griega, significa sumergirse en el agua. ¿Para qué? Para limpiarse. ¿Limpiarse qué cosa? El cuerpo no, limpiarse la conciencia, limpiarse el corazón, limpiarse el alma de las obras muertas, de los pecados. Entonces, Juan el Bautista, pues viene a abrir la conciencia de todos de la necesidad que tenemos de ser lavados de nuestros pecados y de convertirnos a Dios. Y fue tan importante su ministerio que al menos los 6 primeros discípulos de Jesús fueron todos primeros discípulos del Bautista. Y eso lo tenemos por certeza evangélica. Andrés era discípulo del Bautista y fue el primero en ser llamado. Después Pedro, que fue llamado junto con Andrés un poco más tarde. Cuando Andrés va y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Y cómo es que Andrés conoció al Mesías? Porque Juan el Bautista se lo presentó. Le dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuándo se lo presentó? En el día del bautismo. Y después Santiago y Juan, que habían sido discípulos también del Bautista. Y luego Felipe, que fue uno de los, también era griego, y uno de los discípulos más cercanos del Bautista. Y Felipe va y encuentra a otro que se llama Bartolomé, también se le llama Natanael, y le dice lo mismo, ya hemos encontrado al Mesías, de quien Juan nos había dicho que estaba por llegar. ¿Quién es? ¿Dónde está? Pues es uno que viene de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás. Y Jesús va y se encuentra con Natanael y le dice, antes de que me vieras, yo ya te había visto cuando estabas debajo de la higuera, y también lo sigue. 6 de los primeros llamados, todos discípulos del Bautista, todos. Entonces, pues el Bautista estaba ahí anunciando que el Mesías estaba por llegar. Y el Espíritu mueve a Jesús a salir de la vida oculta para ir a manifestarse y empezar su misión. Una misión que va a tener pues un desenlace, lo conocemos en la Pascua sacrificial, donde Jesús verdaderamente va a quitar el pecado del mundo con su propia ofrenda, con su propio sacrificio, pero que tiene una etapa ahora que se inaugura con el bautismo de manifestación. Entonces se presenta Jesús ante Juan para ser bautizado por él. Y Juan se desconcierta porque él sabe que su misión es abrirle camino a Jesús. Y él había hablado del que venía después de él, que ya existía antes que él, y que no era digno de desatarle ni las correas de la sandalia. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Yo ya les he dicho que yo no soy el Mesías. Y pues yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con fuego. Entonces todo está en el corazón de Juan. ¿Por qué vienes a mí a pedirme bautismo si yo vengo más bien a servirte a ti, a prepararte ese camino? Pero era justo que se cumpliera esto porque el bautismo de Jesús pues iba a inaugurar una nueva etapa. ¿Y qué fue lo que sucedió?
pues una manifestación de la Trinidad, donde empieza a darse a conocer el misterio de Dios de una manera visible, a revelarse como nunca antes se había manifestado en la historia bíblica. Jamás había sucedido esto. Había habido grandes manifestaciones del misterio de Dios que se habían dado a conocer a los profetas y se habían dado a conocer pues al mismo pueblo de Israel, los hebreos. Por ejemplo, en el monte Sinaí, las grandes teofanías de la zarza y después de la cumbre del monte con el decálogo. Pero ahora esta teofanía, que es una manifestación del misterio de Dios, es diferente a las demás, porque Jesús está presentándose ante el pueblo como Dios, como Hijo de Dios, ya no en lo oculto de la gruta de Belén, sino visiblemente ante todos. No olvidemos que Juan el Bautista ya era un profeta muy popular. Entonces estaba rodeado de gente y no se manifestó ya en lo escondido de la gruta, sino visiblemente ante todos, frente a un testigo que iba a ser Juan el Bautista, que era un testigo calificado, porque era profeta, el último de los profetas, y quien se le había dado esa misión de señalarlo. Entonces se manifiesta ante muchos que estaban ahí y que iban a dar testimonio de lo que veían. Se manifiesta ante Juan como hijo de Dios, pero no solamente hijo de Dios, sino ungido por el Espíritu Santo. Y desde luego que en el Antiguo Testamento tenemos algunas revelaciones, digamos, parciales sobre la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece de una manera misteriosa en el Antiguo Testamento, pero no aparece con toda su esplendor, con su personalidad propia, hasta que Jesús nos revela al Espíritu Santo. Sabemos que existe el Espíritu Santo como persona divina porque Jesús nos lo reveló y la primera vez que se manifiesta así con toda su personalidad y potencia es en relación a Jesús en el día del bautismo. Se manifiesta así descendiendo sobre él en forma de paloma y así señalándolo como el ungido del Padre. Entonces también se manifiesta el Padre de una manera misteriosa porque no se le ve como al Espíritu que se le ve, al Hijo se le ve, pero se le escucha. Se le escucha señalando a Jesús como su Hijo muy amado en quien se complace, en quien se cumple esta profecía tan hermosa que hemos escuchado de Isaías, donde el Padre lo señala como aquel en quien se complace, su siervo, su Hijo amado, que viene a hacer brillar la justicia, es decir, la santidad sobre las naciones, y en él el Padre ha puesto su espíritu para rescatar y para hacer vivir al pueblo, para transformar la humanidad herida por el pecado y para llevarla a la santidad de Dios. Y todo esto que se está manifestando ahí en el bautismo, en el misterio de la Trinidad, en el misterio de Jesús de Nazaret, como Hijo de Dios, ungido del Padre, se va a realizar en nuestras vidas a través de la misión de Jesús. ¿Qué es lo que va a seguir? Su predicación, sus obras, sus signos con los que Él va a establecer el reino de Dios, con los que Él va a manifestar el designio del Padre, de rescatar a la humanidad del pecado y de restaurarlo todo. Y se va a realizar de modo definitivo cuando llegue el tiempo de su Pascua. Entonces, esta vida pública que ahora nosotros iniciamos con el tiempo ordinario, pues es el tiempo también de la escucha, del discipulado, de la conversión, de el maravillarnos de la obra de Dios y de irnos preparando pues para también su Pascua, donde se va a realizar plenamente su misión. Una misión que nos alcanza a nosotros también por medio de nuestro propio bautismo. Por eso, en la Pascua,
Pues Cristo muere y resucita y dispensa el Espíritu. Y esa fuerza renovadora de la Pascua nos alcanza a través de nuestro bautismo. Porque en nuestro bautismo nosotros nos sumergimos ya no en el agua del Jordán, sino en la muerte de Cristo. Nos sumergimos en la vida de Cristo para resurgir con Él a una vida nueva, resucitar con Él a una vida nueva. Así el bautismo se vuelve un nuevo nacimiento, el inicio de una vida divina en quienes reciben la gracia y en quienes reciben la gracia a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso también los padres de la Iglesia, considerando el bautismo del Señor, no solamente ven que era un momento de revelación del misterio de la Trinidad, sino también un momento de salvación en el que se preparaba para nosotros las aguas bautismales. Aguas bautismales que van a estar listas en la Pascua, como lo celebramos siempre en la liturgia de la vigilia pascual, la inauguración de las aguas bautismales, pero que hoy se nos presentan como inauguradas, preparadas, dispuestas, cuando el Hijo de Dios toca con su carne esas aguas, está señalando pues que ha llegado el tiempo en el que las aguas santificadas por su Pascua de verdad nos transformarán a nosotros también en hijos de Dios, portadores del Espíritu, y nos quitarán nuestros pecados. Por eso también la fiesta del bautismo del Señor siempre es para la Iglesia un memorial de nuestro propio bautismo, de nuestro propio bautismo. Que Cristo quiso ser bautizado para que nuestras almas fueran capaces de recibir la vida divina en el momento de nuestro propio bautismo. Y después de este memorial del bautismo que nosotros celebramos pues en la Eucaristía, agradecemos a Dios por esa gracia que nos ha dado también de ser hechos hijos de Dios a través de este sacramento que es puerta del cielo e inicio de la vida de Dios en nosotros. Y después, ¿qué seguirá para el camino de Jesús? Bueno, pues si seguimos los evangelios, tenemos inmediatamente después que Jesús se va al desierto y ahí es tentado por Satanás y vence a Satanás, hecho que celebramos en la Cuaresma, y después vendrán los milagros y las manifestaciones. Pues vamos a darle hoy gracias a Dios a través de esta Eucaristía por nuestro propio bautismo y vamos a renovar también nuestro deseo de vivir consagrados a Dios por esta gracia que nos ha dado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, el otro, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador,
que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído. Después de cada petición diremos, Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por el Papa León, por los obispos, los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo de Dios, para que seamos conscientes del bautismo que hemos recibido y nos mantengamos fieles a Dios, firmes en la fe. Oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por todos aquellos que recibirán próximamente el bautismo y por sus papás y padrinos, para que vivan siempre en la presencia de Dios en todas las circunstancias de su vida. Oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Escúchanos. Por todos los que tienen responsabilidades en la sociedad y en la vida pública, para que trabajen siempre con honradez, buscando por encima de todo el bien común. Oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por los pobres, los enfermos y todos los que sufren por cualquier motivo, para que sientan la fuerza renovadora de Dios en sus vidas y puedan salir de su situación dolorosa. Oremos. Jesús, Hijo amado de del Padre, Dios, escúchanos. por todos nosotros, reunidos para celebrar el memorial del Señor, muerto y resucitado, para que nunca nos cansemos de trabajar con alegría en la construcción del reino de Dios. Oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Padre Todopoderoso, que hiciste resonar tu voz magnífica en el bautismo de tu unigénito en el Jordán, concede a tus hijos renacidos por las aguas bautismales cumplir fielmente las promesas y ser testigos valientes de la fe, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso con su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aun con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión profunda, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.